Los invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 22, del versículo número 1, vamos a hacer hasta el versículo número 5. En esta ocasión le he decidido poner al sermón el agua y el árbol de la vida. El agua y el árbol de la vida, basado en Apocalipsis 22, versículo del 1 al 5. Bueno, estamos llegando a la conclusión del cierre de este libro de Apocalipsis. Pero no vamos a ver en el día de hoy, o sea, tanto la conclusión de este libro, sino que el domingo que viene. Pero lo que vamos a ver, sino que la conclusión de la historia de la redención, o sí vamos a ver la culminación de esa historia de la redención que empezó en el libro de Génesis, en la caída, y aquí en Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 1 al 5, vamos a ver esa restauración. Pero vamos a ver un poco de esa historia de la redención, porque Juan ya nos había mostrado que esta ciudad no era una ciudad física la que estaba descendiendo, sino que era una imagen vívida, una realidad presente ahora espiritual, en Jesucristo, que Jesucristo estaba creando un nuevo pueblo para Él, la Nueva Jerusalén, y no es una ciudad, acuérdense que estábamos viendo el domingo pasado, futuro que va a volver, sino que ya está presente esta realidad, ¿sí?, de una comunidad redimida, que todos están unidos en Jesucristo. Esto ya lo vimos el domingo pasado. Pero ahora vamos a ver un poco de la historia de la redención, cómo sucedió desde el huerto de Edén, y esa restauración del Edén, pero no como antes, sino mejor que antes en el Edén, ¿sí? Porque en el Edén estaba el primer hombre que estaba sujeto a ese pacto de obras. Usted sabe que come del árbol, entra en la maldición. Y vamos a ver toda esa historia de la redención y esa promesa a lo largo de la teología bíblica. Cómo el Señor en esa promesa promete esa restauración. Y en Apocalipsis vemos esta consumación de este río que fluye. Que no es un río literal de agua, sino que es un tipo en el Antiguo Testamento de este antitipo que representa a Jesucristo, de ese agua de vida, y ese árbol que todos pueden venir a comer, o ese árbol o ese madero que Jesucristo cargó en la maldición de la cruz. Esto es un poquito una introducción a lo que vamos a ver en el día de hoy, de este árbol, de esta agua que vivifica a los creyentes cuando creen, y de ahí sale lo que conocemos como el Espíritu Santo, y este árbol que representa a Jesucristo, que da fruto para vida, porque según la traducción que tenga, porque hay una traducción que dice los árboles, pero la traducción original sería el árbol de la vida, o sea que es Jesucristo, ¿sí? Y que trae sanidad a las naciones. Ustedes saben, es el poder sanador y reconciliador que tiene Jesucristo en la cruz. Esto es una introducción para que puedan, a tipo bosquejo, para que puedan entender todo lo que voy a desarrollar dentro de un rato. Pero entendiendo esto, van a entender todo lo otro. Entonces, desde nuestra posición reformada, acuérdense, la posición que yo abrazo, que es la minialista idealista, ¿sí?, no solamente es un evento escatológico en el futuro, sino una revelación de la realidad presente. Y esto es muy importante, porque cuando usted tiene una mente en una realidad futura, bueno, cuando suceda en el futuro, cuando venga, pero cuando tiene que esta realidad es presente, y todo lo que están en Cristo Jesús ahora ya están formando parte de este nuevo pueblo, de esta nueva Jerusalén espiritual, en base a la unión con Jesucristo, su cosmovisión cambia. Porque no está esperando en un futuro. Usted sabe que ya, si no está viviendo como ciudadano de ahora del Rey presente, que Él ya inició, aunque no en su totalidad, pero en nuestros corazones y por medio de la iglesia, porque la iglesia ahora, podríamos decir, es por lo que Dios está usando en estos momentos hasta la consumación final. Pero es el lugar, no solamente cuando estamos hablando de esto, dice, bueno, cuando vaya al cielo. Pero no estamos hablando del cielo, amados, estamos hablando que aquellos que, vamos a decir, que creen en el Señor, esta ciudad celestial va a venir a vivir ¿a dónde? Acá a la tierra. Entonces, este es el lugar. Entonces, no estamos hablando de una condición futura, sino que estamos hablando de una condición del alma ya redimida en este momento. Esto lo podemos experimentar ahora mismo, no en un futuro, ¿sí? Así que estuvimos viendo todo esto y vimos que solamente que es en medio de Jesucristo, o sea, por medio de Jesucristo y su Santo Espíritu,
que podemos estar viviendo esta realidad espiritual. Y esto es importante que lo podamos entender, porque ya ha empezado esto y va a ser consumada en la segunda venida cuando el Señor descienda, no con una ciudad así literal, sino que descienda a la ciudad que son los santos. Y los que estemos acá o si estemos allá, en un abrir y cerrar, seremos transformados. Sigo con un poco de la introducción para que podamos entender solamente estos 5 versículos que son cortos. Generalmente le voy a dar más fuerza, bueno, a 2 o 3 tópicos para que le doy, que le voy a hablar del agua, del árbol y de la maldición. Porque los otros 2 versículos ya un poco lo vimos. Pero lo que vamos a tocar un poco es la historia de la redención. Ustedes saben cómo se llevó esta redención y tenemos que ver un poco del Antiguo Testamento para poder entender. Estos 5 versículos, Dios tenía un propósito al crear la creación. ¿Cuál era ese propósito? Bueno, que todo hombre pudiera estar con Él, gozar de su presencia, ¿no? Para eso lo creó. Y que el hombre tenía responsabilidades como sacerdote, como profeta y como rey, por el cual el primer Adán no lo cumplió. Entonces creó un pueblo para que habite con Él. Eso era en el principio, que lo que ustedes conocen como Edén o paraíso. Y él estaba cara a cara, ya lo vimos, estaba en la presencia con él. Y eso fue, vamos a decir, el hombre fue a causa del pecado que cometió, fue... sí, él fue, fue expulsado, pero otra palabra, fue destituido. ¿Sí? Entonces, pero en la historia de la redención vemos que Dios crea al hombre, el hombre peca, el pacto de obra que ustedes ya conocen, ¿no? Que fue puesto a prueba y a causa de eso entró el pecado, y el hombre es expulsado del Edén. También lo vimos que Israel fue de alguna forma infiel con el Señor, no fueron fieles tanto Adán como Israel, y de alguna forma ya tuvieron ese santuario que era como un tipo del antitipo que iba a ser Jesucristo, ¿sí? Pero ellos también de alguna forma, me voy a cuidar con lo que voy a decir porque fueron expulsados, pero no somos decir hoy Israel no tiene salvación, pero sí Jesucristo, creo que Mateo dice, le será quitado el reino y será entregado a otro que dé fruto. Bueno, se lo sacó, pero no significa que ellos no pueden ser salvos, quiero aclarar eso, ¿no? Pero de alguna forma tampoco Israel fue, porque tenía que ser luz a las naciones y no fue luz a las naciones. Fue Jesucristo el verdadero Israel. Y en Jesucristo que está el nuevo Israel, vamos a decir, y que se está creando una nueva raza. ¿Se puede llegar a entender? Un poco la historia de la... Entonces, por medio de Jesucristo, el segundo Adán, que fue fiel y obediente, es que donde Jesucristo, el Padre mata, vamos a decir, lo entrega, y los judíos, los gentiles lo matan, ¿sí? Y murió y resucitó. Y él venció a la muerte y al pecado y a Satanás. Y por medio de él sabemos que lleva la carga de la ira, del pecado. Y ahora, escuche, y conocemos que a causa de eso es que Dios derrama su Santo Espíritu. Creo que Juan 14, Juan 15 dice que enviaré el Consolador, el Paracleto. Viene, y lo que vamos a ver ahora que es ese río de agua viva, que representa al Espíritu Santo. Pero todo esto tenemos que entender lo que es el mismo Evangelio. Y que por medio de su Santo Espíritu, vamos a decir, que todos aquellos que se arrepienten, el Espíritu Santo les concede arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, tienen ese río de agua viva, son un caudal de agua viva que incluso pueden dar de beber a los otros también y pueden llevar este mensaje del Evangelio y pasan de muerte a vida. Y somos un santuario, el santuario de Dios, y estamos gozando de su presencia ahora y lo haremos en la eternidad. Entonces, quiero que entiendan que esto que vamos a ver ahora, que sí, después de esta introducción, no es la restauración del viejo Edén. Aunque sí se va a restaurar, va a ser un mundo santo como fue en el principio, como Dios creó, como era su plan, su diseño, pero mejor que antes, porque no va a haber pecado, no va a haber maldición, no va a haber nada de esas cosas malas de este mundo, ¿sí? Y el Señor va a estar con nosotros y gozaremos con Él por la eternidad. Bueno, dicho todo esto, que ustedes ya lo saben, que es parte del Evangelio de una forma más ampliada nada más, vamos a empezar a ver un poquitito. Después de esto, dice Juan, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero.
En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Vamos a ver esos dos versículos, y con esos dos versículos, amados, tenemos bastante para el día de hoy. En la semana le pedí por favor que me impriman un montón de textos bíblicos, en los cuales me voy a apoderar ahora para empezar a hablar a grandes rasgos nada más, porque tengo muchos textos bíblicos. Acuérdense que en Génesis capítulo 2, versículo 17, había una alusión a lo que está hablando Juan, acá, que dice: más del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí? Acuérdense que en el huerto de Edén, o en el paraíso si quieren decirle, habían dos árboles que se cree que estaban juntos, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el Señor le dio una orden que ustedes conocen como el pacto de obras, ¿se acuerdan? Fue puesto a prueba. ¿Por qué? Porque él estaba siendo puesto a prueba en su libre albedrío, a ver si comía o no comía. Ustedes saben lo que sucedió, ¿no? Porque en Génesis 3, 22 al 24, que se me olvidé de ponerlo para anotar, pero igual lo anoté yo, dice que fue expulsado, tanto él como Eva, por la desobediencia. Y acuérdense que el Señor no quería que comieran del otro árbol, que era el árbol de la vida. Pero acuérdense, cuando Dios está haciendo eso, no, la mayoría no entiende este texto, dice, bueno, parece como que Dios fuera malo. Pero no, se estaba mostrando la misericordia de Dios. Porque si el hombre en su estado que estaba, el árbol, al comer eso, él iba a tener vida eterna. El asunto es que al comer en su estado pecaminoso, él iba a tener una eternidad de pecado. En su misericordia Dios pone, creo que 2 ángeles o querubines con una espada ahí cuidando, para que no comieran de ese árbol. O sea, se muestra la misericordia de Dios cuidando al hombre para que el hombre no comiera. Acuérdense que después Dios le pone una vestidura de alguna forma tipológica, podríamos decir, anticipando la justificación de Jesucristo por medio de su sacrificio, que nos cubre, ¿sí? Pero bueno, en el Antiguo Testamento, amado, está, no sé si la palabra está mala, o excúseme si está mala, plagada, o es abundante, vamos a decir, en textos que aluden tipos o sombras de lo que iba a ser el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, acuérdense, el hombre es expulsado, no puede entrar al Edén, o sea, en el sentido que no pudo comer de ese árbol de la vida, porque si él pasaba esa prueba, ¿qué pasaba? Iba a poder comer, pero no lo pudo, entonces fue expulsado. El hombre sale del Edén, de la presencia, ya no tiene más comunión con Dios. No pueden hablar cara a cara, el hombre sale a valérsela por sí mismo. Así que voy a leer algunos textos del Antiguo Testamento para que puedan entender que Dios hace, ustedes conocen el protoevangelio en 3.15, ¿no? Pero más ahí hay otras promesas. Dios promete que esto no iba a quedar así, amado. Y yo voy a nombrar algunos textos que hacen referencia a este árbol de la vida, pero primero voy a empezar con el agua, que dice el agua de vida. Ezequiel 47, versículo 1 al 9. Ezequiel 47 del 1 al 9. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían del debajo del umbral de la casa hacia adelante el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino del exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían al lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadara por
por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Voy a tratar de explicar dos textos, de alguna forma tipológica, anticipando esa antitipo que es Jesucristo. El otro texto es este, Zacarías 14, versículo 8. Y acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Bueno, amados, o sea, lo que estamos viendo acá es una profecía simbólica, tanto la de Ezequiel, tanto como la de Zacarías, ¿sí? Todo esto el tiempo es corto y no me da para explicar, pero es un tipo, o vamos a decir, es un tipo y una sombra, podemos decir, que nos muestra lo que iba a hacer el Señor Jesucristo, que es el verdadero templo, lo que iba a hacer en Jesucristo en la cruz. Está apuntando a la salvación. Con ejemplos de esa época está hablando el profeta para que en esa época puedan entender. Pero está hablando de lo que iba a ser Jesucristo. Jesucristo es el templo. Y del templo mismo que Jesucristo sale ese río de agua viva que es el Espíritu Santo. Que fluye a las aguas. Acuérdense que esas aguas eran, ¿te acuerdas del mundo? ¿Se acuerdan que habíamos explicado? De las aguas sale, ¿quién era? La bestia era. Bueno, del mundo. Bueno, este río va a entrar en esas aguas. ¿Cuál es? Acuérdense que es simbólico esto, o sea, al mundo, y todos aquellos que vinieron y vivieran de él serán sanos. ¿Sanos qué? Del pecado, amado, de la maldición del pecado. Entonces, este río que vemos, lo vamos a ver a lo largo del sermón, podríamos decir, es algo que nos está apuntando un tipo en el Antiguo Testamento de lo que sería el Espíritu Santo, ¿sí? Y es así que en Apocalipsis podemos ver la culminación de estas profecías, tanto de Ezequiel 47, de Zacarías 14 y de otras profecías. Apocalipsis muestra esa culminación de esas profecías que estaban entre tipos y sombras que no se entendían mucho, pero apuntaban ese templo y ese río. Templo tanto al Señor Jesucristo, derriban este templo, lo levantaré, y el río que ustedes saben, que de mí correrán ríos de agua viva. Entonces se cumple, no solamente escuche estas profecías, porque usted va a un dispensacionalista de esta época de acá, dice, Ezequiel 47 y Zacarías 14:8 es cuando el Señor en su rato se lleva a la iglesia y durante los 1000 años, entonces viene el reino milenial y va a No, amado, esto es una realidad, yo les digo siempre, presente, ahora, no es algo futuro para Jerusalén, Judá, en un futuro. Es que apunta al nuevo pacto. Usted puede venir hoy a beber, no en un futuro milenial. Hoy está abierto este río de agua vida. Es como ese hombre que tenía sarna, como era lepra, ¿se acuerda de ese? Y usted podía lavarse en estas aguas. Y es por medio de la fe que podemos ir. Entonces Zacarías, tanto como Ezequiel, a grandes rasgos se lo estoy demostrando, está apuntando a la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz, que Él es el verdadero templo, de Él donde fluye. Y vamos a ver que, fíjese que dice resplandecía, después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal. Y espérate, ¿a dónde salía? Salía del trono de Dios y del Cordero. Fíjese esto acá, la Trinidad en la salvación. Vemos que salía, dice, del trono de Dios, el Padre, y del Cordero, Jesucristo. Pero ¿quién es este río de agua viva? Sí, Jesucristo, y enviaré a mi Espíritu. ¿Sí? Ve la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, el río. Entonces, ¿qué ve usted ahí? La Trinidad en la salvación. Entonces, cuando Él subió, que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, vemos que este río simboliza a lo que el Señor prometió, el Espíritu Santo, que vamos a ver dentro de un rato, que iba a fluir, y es el agua viva. En Ezequiel, escuche, en Ezequiel 36, versículos 25 al 27, que es un texto que todos, la mayoría conocemos, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mi estatuto y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Acá vemos otra promesa en el Antiguo Testamento. Dijo el Señor que iba a esparcir sobre vosotros, ¿qué cosa? Agua limpia. ¿Está haciendo referencia a qué? Bueno, está haciendo referencia al Espíritu Santo, amado, para que seamos limpiados. ¿Para qué viene este río de agua viva? Primero y principal, para limpiarnos de nuestros pecados, de nuestras inmundicias. Y si nosotros somos salvos, bueno, todavía nos ensuciamos, necesitamos limpiarnos los pies y las manos. Pero siempre es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo que está haciendo ¿qué? Limpiando. Primero y principal, nos regenera. Vivimos en una época donde cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿qué hacen las personas? Bueno, cuando dice, ¿has recibido la segunda unción? ¿Has recibido el Espíritu Santo? ¿Hablas en lenguas? Y empiezan a hablar que el Espíritu Santo es hacer estas cosas y esto, aquello. No, fíjese lo que hace el Espíritu Santo. Dice, esparciré sobre vosotros agua viva. O sea, ¿hablando de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo, amado? No es ni siquiera hablar en lengua, porque esos son dones. O sea, que da para la edificación de la iglesia, que ya cesaron, sabíamos, y si quiere darlos, los dará el Señor, pero verdaderos dones, no esas cosas jeringosas de Shivarabakandara, nada de esos dones, hablar en ruso, en chino, en inglés, para predicar el mensaje de evangelio. Pero la obra del Espíritu Santo es limpiarnos a nosotros de nuestras inmundicias. Eso es lo que el Señor iba a mandar, y esto es lo que vemos del trono que dice Apocalipsis 22, que fluye. Sale del trono del Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Espíritu Santo que Él prometió que iba a venir, pero ¿qué? Para limpiarnos de nuestras inmundicias, amado. Dice, de todos vuestros ídolos nos limpiará. Y Él, ¿qué nos da el Espíritu Santo? Nos regenera, dice, nos da un nuevo corazón. Ese es el poder del Espíritu Santo, para que seamos testimonio a las naciones, como dice Hechos capítulo 1:8, y seamos mártires, a veces perseguidos por las personas y a veces perseguidos por los pseudo cristianos, amado. Nos saca el corazón de carne, nuestros sentimientos, las cosas como nosotros pensamos, ideología, todas esas filosofías mundanas que tenemos, y nos da un corazón de Él. Pone el Espíritu para que nosotros seamos ríos ahora de agua viva, que llevemos este mensaje poderoso del Evangelio, rompiendo toda resistencia, amado, y pueda llegar, y no solo eso, que seamos un templo viviente, igual como dice Ezequiel 47, como dice Zacarías, y ahora somos templo, que también tenemos este río para llevar, para que un sediento, un pecador venga a tomar. Ahora el asunto, usted es un río de agua viva, usted es un templo de agua. Usted no tiene que estar esperando como estaba en esa época, que había un pobre cojo que estaba ahí, esperaba que el ángel moviera el agua y él se tenía que venir a acercar para ver si tirarse ahí, y siempre le ganaban. Hoy es el día como el Señor Jesucristo vino y le dijo, ¿quieres que te sane? Dice, ¿cómo puede venir? Él no podía llegar nunca. Hoy usted puede venir, es el día de la gran bendición para la salvación de su alma, sanidad para usted, para que pueda comer del fruto de salvación del madero del Señor Jesucristo, amado. Hoy es el día donde puede venir y beber gratis, como dice ya el 55. Venga y beba. No vaya por ahí tomando agua del mundo que no sacia, porque el que beba de él nunca más tendrá sed, como le dijo a la samaritana, amado. Entonces hoy es el día de salvación. Y esto es lo que está hablando. Quizás me falten muchas cosas, quizás me falten muchas ilustraciones para poder mostrarles, pero sé que el Espíritu Santo le daba convicción a ustedes para poder ver en el Antiguo Testamento que todo esto apuntaba a Cristo. El hombre, a causa de su desobediencia, fue destituido del primer Edén. Fue expulsado por querer hacer lo que él quería, como él pensaba. Pero Cristo nos ha dado un mejor, en el nuevo pacto, un mejor paraíso. La presencia donde no va a haber prueba, porque Él ya pasó esa prueba. Él fue obediente y obediente hasta la muerte, amado. Entonces podemos ver esto, que a causa de ese pacto, primer pacto, que el primer hombre desobedece, el segundo Adán triunfó, o sea, haciendo referencia al Señor Jesucristo. Entonces vemos en el primer libro de Génesis que había un río, sí, que nutría el Edén, ustedes saben, y una bendición para el hombre. Pero ahora en este segundo Edén vamos a ver que es un río, en el sentido tipológico, una punta que es el Espíritu Santo que nos nutre, y no tenemos la esperanza de, ay, cuando lleguemos allá y cómo será.
Esta es una realidad presente. Y es verdad que ahora vemos apenas y apenas degustamos, pero esto, aunque ustedes no lo crean, aunque esto es el templo, es una casa, y nosotros somos templo viviente, y aunque muchos digan, no, yo no necesito de la iglesia, mire, la iglesia, así sean 2 o 3, es el templo de Dios. Tanto en 1 Corintios capítulo 3, o con 1 Corintios capítulo 6, que sí que habla que nosotros somos el templo, pero también dice que este es el templo. Él se pasea por la iglesia, y esto es lo que utiliza el Señor. De acá sale agua viva, porque eso del púlpito no es para estar haciendo show ni cantando, es donde emana el agua, la palabra del Señor, para el alma sedienta que venga. Todo aquel que tenga sed de Él puede venir hoy a apropiarse por la fe y encontrar esa agua. Fíjese lo que dice en Juan capítulo 4, versículo 10 al 24. Respondió Jesús y dijo, si conocieras el don de Dios, ustedes conocen ese relato con la samaritana, ¿no? ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, si no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Y de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí para sacarla. Fíjese, la mujer todavía no entendía, pobre. Así pasa cuando le hablamos a las personas. Por ahí entienden un poco y que pensaba que era un agua que tomás y no tenés más sed. No podía comprender lo que se estaba hablando el Señor. Y él siguió hablándole. Jesús le dijo, ve. Fíjese, el Señor le va a confrontar con la ley, o sea, con su pecado, para que ella pueda ver la necesidad de esa agua. Porque la gente no ve la necesidad del agua de Cristo. ¿Cómo te da sed el Señor? Te confronta con el pecado, para que vos puedas tener sed de Él, que es el único que te va a calmar y te va a limpiar de esos pecados. Y entonces Él le confronta, le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, más ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Podríamos aprender mucho del servicio de adoración y regulación pública, cómo se quiere que se le adore al Señor en espíritu y en verdad, pero no es el tema ahora que me concierne. El tema es que el agua de salvación para vida, el Señor le confronta a una persona, no le viene a traer solución de problemas, que te voy a solucionar, que no vas a tener que hacer más trabajo para venir acá para agua, porque estás sola, y como estás sola y no tenés marido, entonces yo te vengo a solucionar todo. No le está hablando de eso, le está confrontando con los pecados a la señora. A eso viene el Señor Jesucristo. Y fíjese que Él le dice que esa es el agua de vida, de salvación. Lo que le está mostrando, amado, esa agua de salvación, podríamos decir, inmerecida, porque Él, fíjese que más allá hablando de esa salvación, lo que nosotros conocemos por la predestinación, porque le fue necesario buscar a esta mujer. Como Isaías también fue a un lugar, esa de Creta, y fue a lo último, el Señor va a buscar a los que son suyos para darle salvación. ¿Se acuerda esa que fue Isaías que no tenía aceite?
pero él va en busca de lo que son suyos, no importa dónde está. Dice, ahí aparece, en la ocasión que menos usted cree, está juntando agua, está trabajando y está el Señor sentado esperándole. Dice que estaba ahí esperando a esta mujer con sus problemas, con sus pecados que tenía ahí. Estaba el Señor para traerle salvación, pero primero le tuvo que confrontar. Por eso que tiene que confrontar para que la persona pueda tener sed de Cristo. En Juan capítulo 3, versículo 5, dijo, respondió Jesús. ¿Se acuerdan de Nicodemo? No sé si se acuerdan la parte de Nicodemo que quería hablar con el Señor en Juan 3. Y dijo, él le dice, respondió, dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, esta palabra de agua y de Espíritu, no me da tiempo de explicarlo, pero la idea, amado, es que el hombre debe nacer, fíjese, nacer del agua. Algunos creemos, porque eso no me da el tiempo para hablar tantos textos, pero está hablando también de la palabra de Dios. Acuérdense cuando habla, creo que en Efesios capítulo 5, que le dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y está en la preposición de para. Sí, gracias. Para santificarla por medio del lavamiento de la palabra. Entonces, pero también el agua es una referencia al Espíritu Santo, porque en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, que vamos a ver dentro de un rato, él dice que en ese día se levanta y dice que todo el que quiera que venga y beba de él, hablando del Espíritu Santo. Y esto lo decía con referencia al Espíritu Santo que todavía no había venido. Pero lo mismo, tanto el Espíritu Santo como el agua, haciendo una referencia, nosotros sabemos cuando predicamos el mensaje de salvación, que el Espíritu Santo no obra sin la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no la podemos entender si no tenemos la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, siempre lo mismo. O como Romanos 8:9, que dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es salvo. Pero ¿cómo no tiene el Espíritu de Cristo? ¿Acaso no es el Espíritu Santo? Entonces, lo que estoy queriendo decir, que dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua, del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar en este reino, esta nueva Jerusalén que estamos hablando en el Apocalipsis 22, necesitamos nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo tenemos que pasar, como pasó John Bunyan, no se acuerdan del proceso del peregrino, por esas aguas. Debemos morir, amados. Debemos morir. Debemos pasar por esa agua y morir en ese río para poder salir de nuevo y levantarnos a vida nueva. Es importante que podamos entender esto. Así que en Juan 7, 37 al 39 dice así: en este último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Fíjese, acá tenemos esta alusión y que nos ayuda a poder entender un poco de ese templo que hablaba que fluía un río, y él está diciendo, y en Juan 2 creo que dice, destruyan este templo. Bueno, es por medio de Jesucristo. Cristo es la peña de Oré. Cristo es esa roca que Moisés rompe, y aludiendo una roca, mostrando como el Señor, de alguna forma castiga por medio de la ley, le pega un golpe a la roca que es agua viva, que creo que en 1 Corintios 10:4 habla, que ellos bebieron de ellos, aunque ellos no entendieron eso, en este desierto, en este mundo, es por medio de esa roca que fue quebrantada, por medio de la cruz, donde sale agua y sanidad para todo este viento. Y aunque ellos no entendían, porque era un tipo del antitipo que apuntaba a Jesucristo, toda la Escritura quiero que vean en la historia de la salvación, la redención, desde Génesis, Apocalipsis, amados, tiene un punto, tiene un objetivo. Siempre es la cruz, siempre es Cristo. Y eso es lo que quiero que entiendan. Más allá que quedan cosas, lagunas, que quizás lo tenemos que estudiar, pero nadie puede negar que siempre está apuntando. Y ahí, quizás no la entendemos todavía, porque no lo vemos todavía cara a cara, pero siempre lo poco mucho que el Señor nos da,
No podemos ir a la Biblia a buscar promesas y cosas de que Dios me quiere dar, prosperar, me quiere para aquello. No, tiene un propósito, amado, es mostrarnos que esa agua es para darnos vida, esa agua, amado, es para darnos sanidad. Vivimos en un mundo donde las mujeres hacen cosas, hacen dieta, hacen ejercicio, se ponen cosas en la cara, te hacen tu bulón, no sé cómo se dice eso. Votos. Bueno, todos buscan la vida eterna. El hombre se quiere hacer el anciano, como que se viste con los pantalones apretados y camina así, se quiere hacer el joven. Amado, pero el proceso biológico va siguiendo lo mismo. Y va siguiendo lo mismo. Se tiran acá con hilo para atrás y parece que hablan así con las bocas. ¿Por qué? Porque tienen vida eterna, solo que con el pecado se resiste. Sabe que muere, va a morir. Pero fuimos creados para vida eterna. Amado, había una cosa que decía la caja de Pandora, ahí que tenía, creo que era algo así. Todos buscan lo que es esa vida eterna. Pero la vida eterna está en Cristo. El problema, ¿qué pasa? Que el pecador no quiere venir ahí porque sabe que al tener vida eterna va a tener vida en Cristo. O sea, vida significa la misma vida de ¿qué? De Dios. Eso es vida eterna, no que voy a vivir vida eterna y hago lo que quiera. Vida eterna, o esto que son sellados, significa que tienen la misma vida, la naturaleza compartida de Dios. Y eso es lo que por eso que no quieren venir a beber, amado. Quieren beber de este mundo. Pasa que este mundo usted sacia. La mayoría cree que la solución está en un matrimonio. La mayoría cree que la solución está en un trabajo. Todas esas cosas, amado, son como una gaseosa efervescente que se la toma y al rato se le fue. Y siempre se van. Son cosas pasajeras que están ahí. Cristo es el único que sacia, amado, de estas cosas. En Zacarías 13:1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Una vez más nos muestra ese tipo o simbolismo, si no lo entienden, apuntando para qué era ese río de agua viva o para qué era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para hacer locura, el Espíritu Santo no es para estar haciendo esas cosas ahí que dice tener el Espíritu Santo para esto y para aquello. El Espíritu Santo viene para limpiarnos de nuestras inmundicias y de nuestros pecados. Para eso viene, amados. Es la obra realizada de que Jesucristo, usted sabe, el Padre prepara la salvación ante la fundación del mundo. El Hijo dice: yo voy, y hace esa obra de la redención, la maldición, vive una vida santa. Pero el Espíritu Santo es importante porque Él ahora viene y aplica esto en nosotros. Y vemos la Trinidad, o la Triunidad, si quiere decir, en conjunto, operando para la salvación y la restauración del ser humano, para que ahora nosotros podamos vivir. No viene para estas cosas, porque ¿para qué Dios estaría restaurando y solucionando cosas ahora si después se van a morir? ¿Para qué haría la cosa que hizo como el Lázaro que se levanta y después muere? Nos restaura nueva vida, como dice que está en Jesucristo, nueva creación es, para que podamos vivir una vida en un mundo nuevo. Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo, amado. Ese es el verdadero Espíritu Santo. Isaías 12:2, he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, dice el Señor, quien ha sido salvación para mí. Y en eso, amados, es lo que tenemos que correr al Señor, a la salvación. Hoy es el día de gracia. Isaías 55:1-8. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. ¿Por qué no tienen dinero? Porque la salvación es gratuita. Usted no la tiene que comprar, tiene que tener hambre y sed de justicia. Y todo aquel que tenga hambre y sed de justicia puede venir hoy a beber de esa agua gratuitamente. No es en un futuro, hoy es el día de salvación. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno.
La misericordia firme es a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Deje limpio su camino. Los bendijo su pensamiento y vuelvas al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Amados, hoy es un tiempo de gracia. El mundo ofrece, grita, es una feria de vanidades, sedienta de vuestras almas. Quiere que vayan, que compran. Tienen que ser como muchas, decir, no, como dijo también Job, que mis ojos no vean vanidad. Solamente por medio del agua que es Jesucristo, el que podemos saciar todas nuestras cosas. Isaías 44, versículo 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Una vez esa promesa que vemos acá del Señor, que dice que Él iba a derramar agua. ¿Por qué sobre el sequedal? ¿Por qué sobre el sequedal? Dice ahí, amados, porque esta tierra es árida, esta tierra ha sido seca y quebrantada a causa de la maldición del pecado. Está toda seca. La única forma que tenga vida es que el Señor envía agua viva. Por eso diciendo ríos de agua sobre la tierra árida, sobre la tierra seca. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y bendición sobre tus renuevos. En 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Escuche, en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, y la roca era Cristo. Todas esas personas, acuérdense de la peña de Oré, o que aparecía de ese monte, y de ahí, donde, amados, ya en el Antiguo Testamento, bebieron de esta bebida espiritual, dice en 1 Corintios 10:4 Pablo, bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca que era Cristo. Incluso en ese desierto, aunque en una forma tipológica, el Señor los acompañaba y a nosotros también en este desierto, amado. Pasamos ahora, no es en un futuro, es ahora donde nosotros necesitamos continuamente, amado. No podemos esperar para el Señor para lo último. Siempre de temprano tenemos que levantarnos y beber el agua de vida, la palabra de Dios, nutrirnos con las palabras durante el día, estar así. Cuando usted sale a caminar, no me diga cuando hace calor o por ahí, no se lleva un tarrito de agua y anda de calor y toma. Bueno, continuamente tenemos que estar con la palabra de Dios. Hoy tenemos muchos medios, amado. No tenemos justificación. Como siempre, como me dicen las personas a mí, ustedes saben, ¿qué le digo yo que son? Son excusas nada más. Porque no hay como Israel, como el pueblo contaba al Señor, tengo que hacer esto, tengo que comprar aquello, cuando aquella me tengo que casar, tengo que decir cuando termine la profesión, cuando haga esto, y a lo último el Señor, como que si el Señor estuviera esperando ahí como si fuera sirviente de nosotros, y no es así, hermano. Éxodo 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti, y allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Apocalipsis 7:17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida.
y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces vemos vez tras vez, amado, todas estas cantidades de promesas, tanto tipológicas en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, apuntándolos, amados, que el Señor nos está ofreciendo continuamente esa agua. Amado, Él venció en la cruz. Y aún así, aunque Él venció, una vez escuché hace años, no sé si lo leí o lo escuché en la prédica hace muchos años, que incluso que Él venció y nosotros venimos corriendo y Él viene alentándonos, amado, el vencedor. Y viene poniéndole pieza de agua que le dan mientras va corriendo. Ustedes vieron que viene corriendo y le dan el agüita. Él viene dando esa agua, nos viene alentando para que lleguemos. En Apocalipsis 22, versículo 17, si el Señor me da otra semana de vida, vamos a hablar esto y vamos a terminar Apocalipsis. Pero dice así: y el Espíritu y la esposa, o sea, el Espíritu y nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que decir? Por eso, ¿qué dice la iglesia? ¿Qué habla un pastor? ¿Qué habla ustedes? ¿Qué debemos decir? Acuérdense, con la esposa decimos la iglesia, y el Espíritu y la esposa tenemos que decir esto: ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esto es lo que dice la iglesia. Y esto es lo que dice el Espíritu Santo, ¿no? La iglesia no está para canto y danzo, alegre pronto. Y viene el profeta, y viene y nos vamos a sanidad No, la iglesia y el Espíritu dice, ven a los pecadores. Ven si tienes sed, de hambre, de justicia. ¿De qué justicia? Justicia de que la paga del pecado cayó por el justo, en el justo por los injustos. Y ahora esa justicia, ¿tú quieres qué justicia? Bueno, que sea justificado de tus pecados. Eso es hambre, sed de justicia. Yo tengo sed de que me justifique mis pecados. Quiero ser visto ante el Padre, verlo cara a cara como si no hubiera cometido un pecado. Quiero entrar en ese paraíso que va a ser restituido mejor que el paraíso de antes, donde voy a poder gozar de la presencia de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con los santos y caminar. Eso es lo que queremos nosotros y eso es lo que predicamos como iglesia, amado. Andamos con esa agua para el sediento, cansado de este mundo, hastiado de este mundo. Para eso está la iglesia y por eso somos perseguidos. Como esa hermana que yo leí hace un tiempo, un relato de hace no sé cuánto, del siglo III, cuando habían perseguido a los cristianos y la hicieron un montón de cosas y ella hasta lo último la tiraron las bestias y ella dijo, ¿por qué nos hacen esto? No hacemos mal, dijo ella. No hacemos mal. ¿Por qué nos persiguen? Porque a veces predicamos contra el aborto, contra la homosexualidad, contra las leyes de este mundo, que se meten dentro de la iglesia, de la facultad. ¿Por qué murió ese hermano predicando en Estados Unidos? Le pegaron un tiro en el cuello. Más allá de lo que dice que estaba unido, porque yo lo escuché y hablaba cosas del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque hablamos del Señor y no estamos hablando, perdón que le voy a decir, pavadas y mononerías y cosas ahí que están hablando estas iglesias. Predicamos de Cristo, de salvación para los pecadores. Y por eso, amados, que no nos quieren. En Juan 15, 1 al 6 dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los que lo recogen lo echarán en el fuego y arden. Entonces, amado, ustedes saben que hablando de esto, apuntaba ese pámpano, o sea, ese árbol Jesucristo, nosotros somos las ramas, tenemos que estar unidos. De él, amado, donde sale esa agua, la raíz, ustedes saben que la raíz es la que toman el agua, pero nosotros no podemos hacer nada si no estamos en Jesucristo, en ese pámpano, amado. O sea, perdón, en ese árbol, nosotros somos los pámpanos. Entonces estuvimos viendo algunas tipologías, tipos del Antiguo Testamento, amados, de Zacarías 14:8. Yo tenía más para hablar todavía.
45 yo. 49, está bien. Esto acuérdense que no es agua literales, voy a tratar de cerrar con esto del agua, sino que es el agua que fluye, vamos a decir, es un símbolo, para ir terminando, del Espíritu Santo, y quedaron muchos más textos afuera, ¿no? Pero el agua viva es el Espíritu Santo, pero el agua viva, que presten atención, y también es el Evangelio, porque el Evangelio es Jesucristo mismo. Entonces el Espíritu Santo obra para glorificarlo a Él, es por medio del Evangelio. ¿Cómo puedo llevar a hablar de Espíritu? No, yo dice, gloria, diría el pentecostal. Gloria a Dios, sí, el río de agua viva es el Espíritu Santo. Ahora vamos a moverlo y danzar. No, amado, el Espíritu Santo utiliza el poder del Evangelio, porque el Evangelio es Cristo mismo. Entonces es eso, ese río y del templo o de la iglesia, que ahora momentáneamente esto, la iglesia, es de una iglesia donde sale el Evangelio. Una iglesia que no tenga el Evangelio no tiene río de agua viva. Puede hacer lo que quiera. Acá estamos en el seminario para cómo ser mejores padres. Y acuérdense, mujeres, cómo sujetarse a sus maridos, porque así como... No, amado, estamos hablando para Cristo. Y todo lo consiguiente viene, como ser un buen marido, como ser una buena mujer, como ser hijo, cómo comportarme en la sociedad. Bueno, a causa de estar unido con Cristo. Y a causa de estar unido con Cristo, que podemos dar fruto en esas áreas. Pero no estamos para... Y pero usted no está en contra, porque si la iglesia no está para hablar del matrimonio, es porque sucede el divorcio, es porque... amado, porque no tienen a Cristo. Porque todas esas cosas no sucederían si no se predicara de Cristo. Porque en Cristo está la plenitud de todas esas áreas de nuestras vidas. En la iglesia tiene que surgir esa agua de agua viva que es el Evangelio, la obra de la salvación de Jesucristo, para que puedan ser vivificados por el poder del Espíritu Santo. Incluso nosotros necesitamos todos los días venir a beber. ¿Acaso no tomamos agua? Algunos nos esforzamos por tomar, yo por lo menos 2 litros de agua como mínimo por día. Y no necesitamos más de eso para nuestra alma, de nuestro espíritu. Tenemos que tomar, amado. Yo a veces no tengo sed, tomo agua igual. Porque sé que mi cuerpo está casi por un 70%, creo que no conozco mucho de esto de medicina, pero creo que casi estoy compuesto de agua. Y necesito agua. Y como mi espíritu, si tiene vida, necesito agua de vida, de la palabra de Dios. Entonces eso tenemos que entender, amado, que no habla Zacarías. Entonces tendría que hablar un poquito más, pero no está hablando, vamos a decir, de algo futuro, quiero que entiendan, de un Israel, sino que de algo presente, ¿sí? De ahora que la iglesia puede venir a beber de esa agua, de ese río de agua viva. Voy a tratar de apurarme. El versículo número 2 que dice, y me quedaron muchas cosas afuera, se lo puedo asegurar. El versículo número 2, porque ya da el 2 y el 3. Este va a ser más corto. Que dice, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que da 12 clases de frutos, que da a su fruto cada mes, y a las hojas del árbol que eran para la curación. Bueno, vamos a ver que tanto estos 2 textos, tanto el agua de la vida, como este árbol de la vida, que aparece acá, ambos, tanto este río, esta agua de la vida o este árbol de la vida, estaban en el huerto de Edén o en el paraíso. Ambos estaban ahí, ¿sí? Vamos a ver que este árbol de la vida, ustedes sabían que para esto tendría que hablar de algo que se llama la teología pactual o el pacto de obra, que si Adán vencía, cumplía, él podía tener acceso a comer de ese árbol de la vida, ¿sí? Que de alguna forma apuntaba a Jesucristo, pero estaba en el huerto, ¿sí? A él al comer, ustedes saben, ese árbol de conocimiento del bien y del mal, él es expulsado y no puede comer. ¿Por qué? Para que, usted ya lo dije, ¿no? Para que no viviera para siempre en el estado pecaminoso, porque eso no iba a terminar en él. Él, ustedes saben que es el cabeza federal. En el mundo hay 2 cabezas federales, tanto Adán, cabeza federal que él representa. Entonces, tanto Adán como el Señor Jesucristo. Y si él moría en esa condición, o sea, tomaba el árbol de la vida y comía, él iba a vivir en un estado pecaminoso. ¿Y eso qué pasa? No iba a pasar a nosotros. Y nosotros íbamos a quedar por los siglos de los siglos destituidos de la presencia del Señor.
Entonces este árbol de la vida, ahora que se ofrece, y acuérdense que se ofrece no cualquiera, porque aunque es gratis, el árbol de la vida, creo que es en el 2.7 de Apocalipsis, tiene una demanda como el Evangelio. Fíjese, creo que es Apocalipsis 2.7. Dice así, a la iglesia de Efeso: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Presta atención, esta iglesia de Efeso, ¿se acuerda que había perdido? Había perdido el primer amor. Y ya vimos la otra vez que a todos le das una promesa. Y el domingo que viene vamos a ver 6 exhortaciones finales del Apocalipsis a la santificación. Y siempre es al que venciere. La salvación es por gracia, me dijo usted. Claro, es por gracia. Pero no es para que yo coma y pueda hacer, vamos a decir, un libertinaje con mi vida. Si yo soy salvo, el resultado de mi salvación va a ser que me esté santificando. Y a eso voy a tener vida eterna. Pero no tengo vida eterna por resultado de mis obras, sino que es el resultado de que soy salvo, de que Él me preserva y yo hago esa perseverancia como santo para lograr esa promesa. Y aunque yo ya la tengo, Él siempre, vamos a ver el domingo que viene, por medio de exhortaciones y advertencias que nos muestra lo que le pasa a los desobedientes, es lo que nosotros vemos y Él nos anima, incluso aunque somos salvos, para seguir perseverando. Porque estamos en un mundo caído todavía, amados, y Él nos sigue cuidando y nos sigue limpiando de nuestras cosas. Pero es al que venciere el que le va a dar de este árbol de la vida, que es Jesucristo, aunque nosotros ya comimos de Él. Y no es que hay un árbol de la vida que produce 12 frutos durante todos los años ahí. Es una forma simbólica que aparece ahí. Hay una parte que no sé si me dio tiempo o fue anotada, yo no me acuerdo, pero hay una parte donde dice que Él tiene que morir. Una semilla no da fruto, no me acuerdo, yo no sé si fue anotada o no, lo pedí anotar, pero hay una parte, no creo que no, pero hay una parte donde dice que es necesario que la semilla muera para que dé fruto, o sea, el trigo, para que dé trigo. Bueno, para que den esos frutos que están ahí los otros árboles que aparecen, porque había un solo árbol nada más, y acá vemos varios árboles, tiene que morir primero Él, este árbol de la vida, o sea, o el Señor Jesucristo, para que nosotros ahora, amados, no en un futuro, sino que ahora, yo creo, por lo menos yo, que ahora muchos de los árboles que nosotros somos representación de nosotros, podamos dar fruto. ¿Qué fruto? Gálatas 5, 22 al 23 dice que amor, gozo, paz y benignidad. Frutos, amados, del Espíritu Santo, que nos da salvación. Pero Él tuvo que morir en el madero para esto, creo que es en Isaías 53, no sé si me acá, Isaías 53. Bueno, pero primero vamos a ir por Hechos. Hechos capítulo 5, versículo 30 al 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado por su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Fíjese, este árbol de la vida, o este madero que dice Pedro acá, es el que Dios ha levantado. Pero ¿por qué se da este árbol de la vida? Bueno, da arrepentimiento y perdón de pecados, o da vida. O sea, ¿qué madero? Bueno, la cruz. Cuando nosotros vamos a Jesucristo y comemos por la fe, por medio de la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y yo por medio de la fe, como un tenedor, me apropio de Jesucristo, puedo tener sanidad para mi alma. Amado, ¿y por qué era para las naciones? Bueno, porque antes quería que era para Israel, ahora para todas las naciones, igual que el agua salía para todos lados, para toda nación. Pasa que el tiempo es corto y no me da tiempo a veces de explicar en la ampliedad. Pero en Hechos capítulo 10, versículo 39 al 43 dice así: y ahora somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron, colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios que había ordenado de antemano. Fíjese, predestinación, no a todos, sino a los que había ordenado de antemano. Ahí tiene un poquito escondida la predestinación, aunque no es el lugar. Que había ordenado de antemano, a vosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivo y muerto, y que den testimonio todos los profetas, y que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Eso es lo que hace este árbol de la vida,
Jesucristo. Él provee perdón de pecado para todo aquel que quiera venir y comer de Él, amado. De Él fluye la vida. En 1 de Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. En el versículo 3 vamos a ver que el Señor, a causa del pecado, ¿qué dijo? Maldijo la tierra. Y a causa de este madero, de este árbol de la vida, nosotros vamos a recibimos bendición para nuestras almas. Recuerden que es un libro simbólico. Entonces nos muestra que nosotros, al comer de Él, de Cristo, podemos ser sanados, amados, de nuestros pecados, curados, lavados. Isaías 53, versículos del 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de Él, y como a raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y subió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos y con su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá al linaje y verá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Amados, acá podemos hablar mucho podríamos decir, de este evangelista, que del profeta evangelista. El tiempo me es corto, pero fíjese que el Señor nos encierra a todos en pecado. No queda uno afuera. Nos habla de esta doble imputación que hizo el Señor Jesucristo. Él llevó en el castigo nuestros pecados, pero fíjese que el versículo 5 dice, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, pero por medio de Él, como dice en 1 de Pedro 2:4, somos sanados. Es por medio de Él, amado, que podemos ser lavados de nuestros pecados. Y fíjese lo que dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y verá por largo día, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Y fíjese lo que dice, verá el fruto de la aflicción. Nosotros somos ese fruto, amados, de aquellos que hemos comido de este madero o de este árbol que es el Señor Jesucristo. Y es por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Adán, el Señor no le permitió comer del árbol de la vida por la desobediencia, para que no pudiera vivir en su estado pecaminoso y caído.
Y eso es lo que sucede. Adán hubiera sellado, amado, en la inmortalidad, en el pecado, destruido para siempre del Señor, y que nosotros viviríamos en una naturaleza corrompida, peleándonos y estar todo el día quizás en el infierno. Ahora, ¿qué pasa? Fíjese en esta historia de la redención que vemos nosotros, que a nosotros nos permite, amado, comer de este árbol de la vida que es Jesucristo y restablecer todo como fue en el principio. Y esto es lo que vemos ahora en el Apocalipsis, amado, este plan de redención a través del Señor Jesucristo. Y es por medio de que al ser expulsado Adán y perder el acceso a la vida eterna, ahora vemos que ahora se ha abierto este acceso y podemos entrar confiadamente al Señor por medio del Señor Jesucristo, el segundo Adán que restauró lo que el primer Adán perdió en el huerto de Edén o podemos decir en el paraíso. Y tenemos este acceso al Padre. Así que, amados, hoy es el tiempo de gracia que podemos venir a comer de este árbol de la vida. Sigue diciendo, voy a seguir avanzando por el tiempo, versículo número 3. Dice así: y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán, esto no habrá maldición. Ustedes saben por qué. A causa del pecado, ¿qué es lo que sucedió? A causa del pecado entró la maldición. O sea, ustedes saben que a causa de este pecado es que el Señor maldice. No es que lo maldice con el trabajo, dice, lo que sucede es que ahora hay trabajo porque el Señor maldijo. No es así. Ya había trabajo antes, porque dice que nosotros vamos a estar con el Señor en la presencia y estoy seguro que el Señor va a tener trabajo para nosotros. No vamos a estar tocando la repita todo el tiempo y mirándole las caras. Yo creo que va a haber, como al principio, el trabajo. Y por no llevar el trabajo a Adán como lo tenía que llevar, estamos así. ¿Sí? Pero Adán tenía un trabajo, o sea, que hacer, ustedes saben, hacer avanzar el reino y todo eso. Pero fíjese que no habrá más maldición, no habrá más pecado, no habrá más llanto, Dios conjugará, no habrá enfermedades, no habrá si me alcanza para comer, no me alcanza para comer, o esto, aquello. Va a estar continuamente por el Señor, eso es nuestra esperanza. La maldición va a ser sacada. ¿Y a causa de qué? Bueno, amado, a causa de esta agua de vida, a causa de este árbol. Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 14 dice: porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Todos los que creen que, yo me porto bien, yo no tomo, yo no fumo, yo no fornico, yo soy una persona, me quedo en casa, soy una buena mujer, mi marido viene, tengo la comidita, yo soy un buen marido, la saco a mi mujer por ahí, cuido a los niños, le doy un buen hogar, lo que mi papá no me dio, mi mamá no me dio, yo le estoy criando a mi hijo, ahora a lo mejor la cosa. Eso no salva, amado. Moralismo no salva. Pues dice, todo lo que depende de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En todos los mandamientos, amado, de la ley. Si una persona no cumple eso, y nadie puede hacerlo, porque la ley está, dice Romanos 3.19 y Gálatas 3.19, dice que está para mostrarnos que somos pecaminosos, nada más, y punto. Él nos muestra que estamos bajo condenación, bajo la ira de Dios, y nos apunta la ley a ¿qué? Allá, a Cristo, andá, yo te condeno, no vengas a mí porque te mato, dice la ley. No, pero yo hice estas cosas. ¿Hiciste todo esto? Bueno, veamos. ¿Guardas el día del Señor? ¿No robaste, no mentiste, no adulteraste, fornicaste alguna vez? Ya naciste muerto, no sé, conmigo estás perdido, corre allá, te dice la ley. Yo te voy a condenar nada más, ese es mi propósito. Yo lo simplifiqué nada más. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. ¿Ves? Hay que hacer. La ley tienes que hacer. Pero la salvación es por gracia, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Acá está el madero, ¿ves? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiéramos la promesa de ¿qué? La promesa del Espíritu, la promesa del río de agua viva que va a nosotros, va a venir. Entonces esa promesa, vemos toda esa teología bíblica de la historia de la redención unida tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que
que dice, ¿por qué no habrá maldición? Dice Apocalipsis 22:3, porque Gálatas capítulo 3, 10 al 14, que dice, que Cristo nos redimió de la maldición. Ya está, dijo, Tetelestai, está pagado, no deben nada, no hay ninguna maldición. Ahora podemos gozar de eso, no hay maldición, hay por ahora el resultado del pecado que está, pero ya no hay ninguna maldición para nosotros, amados. Y eso es lo que gozamos y vamos a gozar en un futuro, que es que esa bendición que a causa de la justificación del Señor Jesucristo obtenemos redención por nuestros pecados, amados. ¿Y por qué es esto de la maldición? Con el tiempo que me resta, ¿por qué? ¿Cómo con el tiempo me decís? Quiero que entienda esto, me voy a tomar este esfuerzo para poder explicarlo, porque quiero que entienda que usted, si nació sin Cristo, está bajo maldición. Y esto es a causa de ¿qué? A causa de Adán. Romanos capítulo 5, 12 al 21 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque Adán era el cabeza federal, Adán era el que nos representaba a nosotros, y a causa de la desobediencia de Adán, se le imputa a Adán los pecados, y él es transgresor, y él lleva todos esos pecados, y va pasando de generación en generación este siglo amado el pecado. Eso es lo que hizo Adán como cabeza federal, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué todos pecaron? ¿Por qué todos nosotros pecamos? No nacemos y nos hacemos pecadores, no nos hacemos pecadores cuando pecamos, ya nacemos pecadores, nuestro pecado incrementa nuestra deuda para con Dios, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no hay culpa del pecado. No obstante, dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, en el cual es figura del que había de venir. Pero fíjese, si hubiera terminado todo ahí, como dice nuestra confesión bautista de la Iglesia de 89, capítulo número 6, estamos perdidos, porque la materia de jamartología enseña la doctrina del pecado. Pero después vemos en el capítulo 7 que del pacto de Dios, de esa promesa que iba a venir el segundo Adán. Y fíjese lo que dice, pero el don no fue como la transgresión. ¿Qué don? No, es un regalo. ¿Qué don? ¿De quién está hablando? De Cristo, o sea, ese es el don, pero el don o Cristo no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, o sea, por la transgresión de la desobediencia de Adán, dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede con el caso de uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para la condenación, pero el don, o sea, hablando de Cristo, vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Y eso es lo que quiero que entienda, que nosotros nacemos todos bajo condenación, bajo la ira de Dios. Juan capítulo 3, versículo 18, Juan capítulo 3, versículo 36. Y entonces la única forma es que el don, ese agua de vida, ese árbol, vamos a decir, el árbol que da fruto de vida, o sea, ¿qué fruto? El fruto de su aflicción, que Él murió para que todo aquel que coma de Cristo, que tenga hambre y sed de justicia, y venga y quiera beber de esa agua como la samaritana, puede tener libre acceso y ser librado de la maldición. Y gozar de esa Jerusalén nueva y ese estado que va a venir. Hoy es el tiempo de gracia. No endurezcan vuestros corazones como quizás vuestros padres se endurecieron o vuestros parientes se endurecieron. Hoy es el día donde el Señor pasa, está corriendo ese río donde usted puede correr, amado. Puede tirarse ahora a lavar sus pecados. Hoy es el día, quizás mañana no sabe, si usted muera sin Cristo hoy, ¿qué pasaría? Sus problemas, sus aflicciones, ya no contaría. Lo único que contaría es ahora un mar, pero de lava, de fuego y de tormento eterno. Ahí, pero hoy es un día donde puede ser lavado. Venga a Cristo. Hoy es el día de salvación, amados. Y sigue diciendo, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, lo que recibe la abundancia de gracia y el don de justicia. Y sigue hablando, amados, o sea, ¿qué habla Romanos 5, 12 al 21? Bueno, de los dos cabezas federales, por causa de uno vino la maldición, pero a causa del otro, ¿qué pasa? Vino la bendición, nos libró, nos justificó. Y esto es todo lo que habla la Biblia, lo que está hablando Apocalipsis, en un resumen que vamos llevando cada vez más a esta culminación. Voy a seguir avanzando. Dice que produce fruto que no habrá más maldición y el trono de Dios por Dios estará en ella y sus siervos le servirán. Ve ahí vamos a servirle. ¿Por qué servirle? Porque somos reyes y sacerdotes y tendremos que servirle por la eternidad a Él.
y verán su rostro y su nombre estará en su frente. Fíjese, acuerdo que en la antigüedad Moisés creo que quiso ver el rostro del Señor y no pudo. Creo que le permitió ver el lomo de él. Creo que había Isaías dijo, ¡ay de mí! Estoy muerto porque vi al Señor. Creo que los padres también de Sansón, cuando vieron, estamos muertos, dijo. ¿Por qué? Porque hemos visto, y creo que no sé si la señora que fue más sabia que el hombre dijo, si el Señor quería matarnos, nos hubiera matado, dijo. Nos mató, dijo, creo que la mamá de Sansón. El asunto es que nadie podía ver el rostro de Dios y vivir. Nadie que me vea a mí vivirá. Pero el Señor dijo que todo el que lo vea a Él, o sea, puede ver al Padre. En Juan 14, del 8 al 9, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dice tú, muéstranos al Padre? Apocalipsis 22, versículo 4. Y verán su rostro y su nombre estará en su frente. Entonces, bueno, muchos dicen, bueno, ese día cuando vaya lo quiero ver al Padre. Amado, hoy es un tiempo donde por medio de Jesucristo podemos ver al Padre. Como muchos piensan, bueno, quiero verlo a ver, quizás físicamente, pero Jesucristo nos muestra los atributos del Padre. O sea, podemos ver cómo es en su divinidad, en su amor, su misericordia, su ira. Él nos muestra todo, ya podemos tener acceso. Quien vea a Cristo, ya ahora escatológicamente, ha visto al Padre. En Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, si quiere estar en esa nueva Jerusalén, en esa promesa que Dios dice que van a estar, primero que dice, tiene que ser limpio su corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. Aquel que quiera ver y tener acceso, como ese hebreo, que puede entrar a la presencia de Dios, como dice el himno ese que dice, no me acuerdo quién entrará al lugar, quién. ¿Y qué son? Los de limpio corazón. Entonces, esos son solamente los que verán. Y para eso solamente es un río de agua viva. Debemos ser regenerados. Nuestro corazón es sucio. Dice que el Señor en Génesis 6:5 dice que se inclinó y vio que el pensamiento del hombre era de continuo. El pensamiento, no la acción. El pensamiento era malo. Nuestro corazón es malo. Ezequiel 17:5 dice que nuestro corazón es engañoso. Muchos dicen, quiero que vean mi corazón el Señor. Bueno, sí, yo lo he visto y nos lo ha mostrado. Y es malo nuestro corazón, es egoísta a causa del pecado. Por eso de mi corazón necesitamos un corazón nuevo. Yo daré un corazón nuevo. ¿Pero cómo es? Bueno, por mi espíritu. Lo tengo que enviaré a ríos de agua viva, amado. Necesitamos nacer de nuevo, y esos son los que van a ver a Dios. Ahí dice que los verán, pero lo verán aquellos solamente que hayan nacido de nuevo. Si la persona no ha nacido de nuevo, amado, no puede ver al Señor. Y termina diciendo, y verán su rostro y su nombre estará en su frente. Bueno, eso de que su nombre estará en su frente, amado, pues ya lo vimos un par de veces nosotros, es cuando el Señor lo sella en su mente, no en su frente, como dice Efesios 1:13, que fuimos sellados por medio del Espíritu Santo. ¿Se acuerda? Bueno, ese es el nombre, y tendrá su nombre. También habla de el nombre, hacía ya otras cosas, creo que lo vimos. Apuntaba al carácter mismo de Dios. Por eso cuando está hablando, y su nombre estará en su frente. Y ese nombre, si no me equivoco, yo no lo tenía anotado, no sé, a ver, déme un segundo porque creo que yo... Sí, en Éxodo 28, versículo 36 al 38, a grandes rasgos, este sumo sacerdote, o sea, de Israel, o sea, déjame un segundito, no puedo hacerme acá. El tiempo se me escapa y me voy apurando. Sí, en Éxodo 28, del 36 al 38, tenían, creo que él tenía escrito una frase que decía, santo para el Señor. O sea, cuando somos marcados nosotros, quiero que entiendan esta tipología, nosotros que somos sacerdotes, y Él nos marcó y nos selló por la zarra del Espíritu, que es algo que significa como mío, de posesión.
Pero aparte de eso, él dice que santos para el Señor, ¿sí? ¿Se puede llegar a entender lo que estoy diciendo? Porque me pierdo, no sé. Y hay una cosa que el Señor decía, creo que Pablo a Timoteo le decía, como que esta es la marca o el sello de que el Señor los apartó. No me acuerdo el texto, pero decía que aparte de impiedad todo el que nombra el nombre del Señor, aquellos que selló, que le pertenecen a Él. Bueno, todo aquello que el Señor selló o apartó, ¿qué pasa? Bueno, un símbolo de que fueron sellados y apartados para Él y que van a ver es porque ya desde ahora se han empezado a apartar de este mundo, amado, y son aquellos que le van a ver al Señor, ¿sí? Versículo número 5. No habrá allí más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Dios Señor lo iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y esto ya lo vimos, amado. ¿Por qué no habrá más necesidad de luz? No sabemos cómo será. Pero lo cierto es que está haciendo una alusión a que no habrá más pecado. O sea, que Él nos va a alumbrar porque dice: yo soy la luz del mundo. En Isaías 60:19 dice: no tenía necesidad de que el sol o la luna brillaran sobre ella, porque la gloria de Dios y el Cordero la iluminaban. Para concluir, amados, vamos a reflexionar sobre esto. Para una aplicación, la Biblia dice, estuvimos viendo en Apocalipsis, que somos sacerdotes, que somos reyes. Vimos en Romanos 12, en los estudios pasados, en las prédicas pasadas, que debemos hacer sacrificios vivos de nosotros, apartarnos, no moldarnos a este mundo, amados. Si hemos comido, nuestros pecados han sido lavados, porque nosotros somos de alguna forma, amados, este templo de Dios. Entonces, fíjese que había un templo, y nosotros como iglesia, y todos como templo viviente. ¿Por qué pasó todo esto? ¿Por qué me esforcé por mostrarle esto? Porque todo esto vino ¿de dónde? Del Edén, podríamos decir, me voy a cuidar con esto, del primer templo. Todos somos un templo, pero el Edén era como un templo, un lugar sagrado, donde estaba el Señor y estaba Adán, y Adán tenía comunión cara a cara con Él. Esta es la iglesia. Ustedes son los templos. Que no ocurra lo mismo con Adán. No dejen entrar nada dentro de su templo. Yo me encargo, por lo menos yo como pastor, de que acá, este huerto o este templo, no entre nada. Yo soy como un sacerdote. A mí no me importa si hay 10, 20, 50, lo que sea. El Señor me dijo: este es el lugar. Y yo tengo comunión contigo, Daniel. Y yo debo preservar esto. Yo voy a rendir cuenta del día. Porque no me importa con los que son, los que puso el Señor. El Señor me va a pedir: te di tanto. Pero a mí no me dio 100. Yo te di uno. Quiero ver otro más. Y otro. No me va a pedir por cantidad. Me va a decir lo que me dio. Si me dio uno, hiciste otro más. O si fueron dos, hiciste otro más. Y así. Yo voy a rendir por lo que Él me dio. No por la cantidad. No sé si se entiende, pero debo cuidar y preservar. Y ustedes lo mismo, amado. Si usted ha comido de esto, que no le pase como a Adán y Eva, porque todo lo que vimos ¿por qué? Por causa de desobediencia. Y no le pasó por alto a Adán el pecado, no le pasó por alto a Israel el pecado, no le pasó por alto el pecado del Señor Jesucristo en la cruz, aunque fue el inocente. Y no nos va a pasar, no creo, porque usted está injertado, como dice Romano, en el olivo. Usted no puede ser arrancado, y no significa que la salvación no se pierda, significa que nunca fue injertado. Entonces cuidemos de la salvación tan grande, porque el domingo que viene vamos a ver serias advertencias a la santidad y a permanecer y a perseverar hasta el final. Salvación por gracia, amén, pero también perseverancia para obtener el galardón. Usted dice: estoy estudiando, me van a dar el diploma. No, póngase, rómpase el coco, como decía en mi época, estudie y esfuércese o trabaje si quiere al fin de mes o a la quincena recibir. Bueno, esto es lo mismo, no es salvación por obra, pero es un resultado de que te es salvo. Entonces, ¿qué podemos aplicar? Bueno, miren lo que pasó en el primer Edén.
Que no nos pasa a nosotros, como dice 2 Corintios, no seas engañados, dice Pablo, le dice en 2 Corintios 11, como fue Eva, por medio de la serpiente antigua. Tenemos que hacer eso, hacer esos sacrificios vivos, amado, tener esa comunión como tenía Adán. Y podríamos aplicar muchísimas cosas más, amado. Santiago 1.18 dice que Él por su voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra, de la verdad. Y aunque nosotros hemos nacido ahora, y esto ha ocurrido, amado, a través por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo y de su santo palabra que ha aplicado a nuestras almas, es necesario que continuamente, amado, nosotros tenemos que beber de esta agua. Porque un agua que se queda siempre, ustedes saben qué pasa. Se estanca, se pudre. Es hedionda, nunca vio esa cosa, tiene olor, vienen los mosquitos del COVID y un olor ahí, los gen, que no sé cómo le dicen, y sale. Tiene que correr el agua, no se puede estancar, no la puede tener usted ahí. Pueden hacer, por eso que como dice en Juan 3.5, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que nacer. Y ese por medio del Espíritu Santo, de su obra soberana, que necesitamos nacer de nuevo. Mire, yo había apartado algo, no sé dónde quedó, creo que quedó allá. Y mire, ¿sabe por qué lo aparté? Porque dice ahí que en ese día, dice y verán su rostro y su nombre estará en su frente. Amado, yo no sé cómo, con esto voy a cerrar, cómo será, pero a mí me encanta cuando dejé ese mundo del fuerte, poderoso, que todos esos cantar así. Hubo muchos signos que me gustaban, en la cruz y otros más. El otro que me gusta de la iglesia que se pone, no me acuerdo cómo se llama, alcancé salvación, estoy bien con mi Dios. Pero este es un gran himno. Dice que ellos que están ahí, dice, y verán su rostro y su nombre en su frente. En el himno 500 de nuestro himnario bautista hay un himno que se llama En presencia estar de Cristo. Y si ustedes lo cantan, si lo sabe, quieren cantarlo, cántelo. Pero yo le voy a cantar las primeras estrofas, amado, y con esto cerramos. Porque estaría bueno, amado, que en ese día podemos estar con Él. Yo no sé si lo conocen, pero dice, yo le voy hablando un poquito. Dice, en presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Y así es, amado, gracias. Y sigue diciendo, hoy centrazo en un oscuro velo le podemos ver. Hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor, cara a cara, que sigue hablando, y así de vivir nuestras almas, quien que nos ha redimido de nuestros pecados. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, porque su Espíritu Santo, Señor, que es un río de agua viva, ha estado con nosotros, un río resplandeciente como cristal, Señor, que sale de usted, que ha enviado usted, amado Padre, por medio de Jesucristo y el Cordero. Le pedimos que siga siendo en la iglesia ese río de agua viva que lleva el mensaje del Evangelio, rompiendo la resistencia de aquellos que, Señor, se resisten, Señor. Un río, Señor, que llevemos, Señor, de la predicación para perdón de pecados, Señor, para aquellos que necesitan nacer de nuevo, que vengan, Señor, porque hoy es el tiempo de gracia, Señor. Le pedimos, Señor, que nos acompañe, como siempre lo ha hecho todos estos años, Señor. En nombre del Señor Jesucristo le pedimos y como siempre decimos, amén. Amén. Amén.